señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Sergio Muñoz, señor presidente de ese alto tribunal, don Pedro Pierri, estimadas autoridades, estimados colegas, estimados funcionarios. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que se me ha dado de llegar a esta ciudad que me vio nacer, crecer, estudiar, y a la cual hacía tiempo que no venía, y menos visitar este edificio que conocí, a lo mejor algunos no saben, porque estuvo durante muchos años en obra gruesa. Así que era normal cuando uno era niño pasar por aquí y ver ese edificio que estaba a medio construir y que nunca se terminaba. Se me ha pedido hablar sobre el Poder Judicial, las comunicaciones y las vinculaciones con los medios. Y lo hago en base a la experiencia que pude haber tenido, eso espero, por haber estado varios años y actualmente también como vocero de la Corte de Apelaciones de Talca. El periodista del diario El País de Madrid, ya jubilado, don Bonifacio de la Cuadra, en un seminario parecido a este, organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España, comenzaba su participación diciendo que como periodista no era neutral y que por ende, comilla, no era indiferente al ejercicio que los jueces hacen de la jurisdicción ni al funcionamiento general de la Administración de Justicia como herramienta o instrumento de la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva del que los ciudadanos son acreedores. Al leer la intervención del periodista de la Cuadra, bastante tiempo después de iniciarme como vocero de la Corte a la que pertenezco, me recordó el consejo que me dio mi hija Carla, también periodista, cuando asumí la vocería. Comilla, papá, no puedes pretender que el periodista que te entreviste sea tu vocero. Él es un profesional que interpreta lo que tú digas y lo transmite conforme a los parámetros de su línea editorial. Cierre comillas. Como también me instruyó que debía usar términos entendibles por la ciudadanía y no abusar de tecnicismo. En base a lo señalado, he tratado de desempeñar el cometido que me ha asignado la Corte, procurando además hacerlo en un ambiente distendido pero respetuoso, generalmente en una sala donde todos estamos sentados alrededor de una mesa de reuniones para dar la sensación de cercanía. Las fiscalías, las defensorías y las policías han profesionalizado las comunicaciones. Los parlamentarios tienen asesores comunicacionales, incluso de imagen. Nosotros, paulatinamente, con paso cansino, hemos ido dando pasos significativos. Prueba de ello es el Departamento de Comunicaciones de la excelentísima Corte Suprema. Sin embargo, es necesario extenderlo a las demás cortes, todas al mismo tiempo. La transparencia tampoco admite más discriminaciones con las Cortes de Regiones. Durante mucho tiempo, el paradigma fue que el juez hablaba a través de sus fallos. Y cuando se nos entrevistaba, era usual que los jueces dijéramos secreto del sumario. No había ninguna manera de acceder a las resoluciones de los jueces, más allá de los esfuerzos periodísticos y la buena disposición de algunos jueces, lo que obligaba al periodista a intentar buscar esa información por otras vías, no siempre las más idóneas. No era un capricho de los jueces, respondía a lo que dispone el Código Orgánico de Tribunales y a instrucciones superiores. El periodista argentino Gorini dice que estamos transitando de aquello de que el juez solo habla por su sentencia hacia una demanda social de respuesta y mayores explicaciones de parte de los jueces. Ya lo ha señalado el señor presidente en su discurso. Por lo mismo, eso ha ido mutando. Ese cambio en nuestro país lo permitió la reforma procesal penal que a través del principio de la publicidad
abrió la puerta a los tribunales y los profesionales de la comunicación se introdujeron en los espacios que eran privativos de jueces y abogados. Hernán Espinosa, periodista del diario El Centro de Talca, sostiene que la publicidad de las audiencias abrió una fuente casi inagotable de información para los medios de comunicación, poniendo a prueba su capacidad de seleccionar aquellos casos de mayor impacto público. Él dice también que es tanta la información que la verdadera pericia del periodista es buscar aquellos casos que son de alta connotación social y por lo tanto de relevancia pública, volviéndose relevante la capacitación y la especialización de la prensa en tribunales, ya que solo la comprensión de los términos judiciales y procedimientos por parte del periodista permite que logre traducir esos hechos a su público lector, auditor u observador. Es allí donde el periodista debe demostrar que más allá que un recolector de cuñas en tribunales se puede transformar en un quinto actor, entendiendo que primero están el juez, la fiscalía, la defensa y el imputado. Bajo esa concepción, en nuestra jurisdicción, los periodistas han asumido, entendido y así transmitido que el Ministerio Público es un ente autónomo del Poder Judicial, cumpliendo distintas funciones. Es allí el primer consenso que debemos alcanzar jueces y periodistas, que se entregue al ciudadano la información adecuada que le permita conocer lo que hizo cada interviniente del proceso penal. Es una paradoja, pero hoy día, a pesar del tiempo transcurrido, la ciudadanía desconoce que el juez no puede, por ejemplo, de oficio, imponer cautelares no pedidas por el fiscal. Sin embargo, a pesar de la incidencia de los principios que informan los procesos penales, laborales y de familia, muchos jueces permanecen distantes, continuando la monopolización de la información, los fiscales y defensores, cada cual conforme a lo que les interesa. Tampoco se puede desconocer que hubo y hay jueces que se caracterizan, entiéndalo bien, bajo el prisma de nuestra tradición jurídica, por algo que algunos pueden entender como una falta de criterio, oportunidad y lugar al entregar una información. Admito que en otro sistema, como el norteamericano, el juez entrega incluso sus decisiones como opiniones. Con todo, pareciera que la discusión en cuanto a que si se debe informar más allá de los fallos ya está zanjada. Pero es útil recordar algún concepto de la dogmática. El profesor y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, don Humberto Nogueira, sostiene que existe una prevalencia del derecho a la información cuando el contenido de ésta tiene un interés o relevancia pública en virtud de la importancia de la libertad de información en un sistema democrático para formar la opinión pública mediante un proceso de comunicación de informaciones y opiniones de carácter libre. A partir de ese concepto, debemos entonces poner énfasis en el contenido o en lo que significa relevancia pública. Si bien no es el momento de discutirlo, es obvio que nosotros estamos influenciados poderosamente por el sistema norteamericano. Por ende, el concepto de relevancia pública es intenso y extenso, que por ejemplo el sostenido por algunos países europeos, especialmente Francia, donde lo público llega hasta la puerta de la casa. Es cosa de leer la prensa de este continente en contraste con la de Francia, en lo que aquí se llamó el affaire Hollande. Es evidente que los hechos extraordinarios están marcados por los delitos de alta connotación social, respecto de los cuales el público tiene derecho a conocer toda la información disponible revelada en un tribunal.
Entonces, admitido que se debe informar, la cuestión radica en qué comunicamos, cómo comunicamos, qué debemos comunicar, debemos vincularlo con los medios, cómo nos vinculamos, qué decimos, cómo lo decimos. Los jueces rara vez se oponen a la asistencia de periodistas a las audiencias. Si lo hacen, es en casos excepcionalísimos, momento en el cual el juez se transforma en actor principal, porque el profesional de la comunicación legítimamente se puede preguntar por las motivaciones que tuvo ese juez para restringir la transparencia de los actos judiciales. ¿Cómo solucionamos tal posibilidad? Estimo que la solución está por la vía de que el juez adquiera un rol más activo, proactivo, dice el señor presidente de la Corte Suprema, fijando ciertos parámetros a los medios de comunicación, especialmente a los camarógrafos y fotógrafos, lo cual evita decisiones arbitrarias o sustentadas en incidentes coyunturales, teniendo presente obviamente lo dispuesto en el artículo 289 del Código Procesal Penal. Uno puede prever que habrá interés periodístico en determinados casos que la experiencia nos indica que son de interés público, como por ejemplo las negligencias médicas, los accidentes de tránsito donde están vinculados personajes públicos, en zonas como la mía, los conflictos de agua, de hidroeléctrica. En otras pueden ser los casos de discriminación, las indemnizaciones que deben pagar las instituciones públicas. En periodos preeleccionarios, las querellas y demandas cruzadas relativas a corrupción que se desvanecen por arte de magia cuando termina aquel periodo. La reforma procesal civil abrirá un nuevo nicho de información, ya que el juicio civil hoy intramuros pasará a adquirir notoriedad pública. Y allí no habrán instituciones que actúen como parte interesada, como el Ministerio Público y la Defensoría Penal. Entonces nos vamos a enfrentar, como ocurre en otros países, al lobby que puedan desarrollar los abogados sobre los periodistas. Lo que no cabe duda que adquirirá mayor importancia, tanto en el proceso oral civil como en su sentencia, que se imponga un lenguaje claro de entendimiento común. Al inicio de la reforma procesal penal, conversando con los periodistas, estos se quejaban del exceso de ritualismo, pero después fueron comprendiendo que no era tanto, que era importante lo que existía y la razón de hacer de aquello. A propósito de esto, conversando en una oportunidad que visitó Chile, el Supremo de España, Santos Barbero, respecto a la importancia de la toga, me señalaba que también era una forma de comunicar, toda vez que para los justiciables señalaba dos cosas: democratización, en el sentido que todos los jueces eran iguales, y despersonalización, en que los que estaban sentados en el estrado eran jueces, no Pedro, ni Juan, ni Diego. Los periodistas, como los fallos se leen en audiencias públicas, hoy día conocen la opinión del juez traducida en su sentencia. Tienen a la vista, por así decirlo, las pruebas que fundan la decisión. El desafío entonces de este profesional es interpretar adecuadamente lo que está ocurriendo. Como decía el periodista Espinosa, el carácter público de las actuaciones judiciales convierte a los periodistas en testigos presenciales de los hechos y no en recolectores de cuña en las puertas de los tribunales. Y la tarea de resguardar los derechos de las personas se traspasa también directamente a los periodistas. El juez argentino Alejandro Sudera, en la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces de Argentina, decía, comillas, los jueces estamos sujetos a presiones constantemente y los medios son una presión muy fuerte. El cuidado tiene que ser de los magistrados para mantener el equilibrio y que haya una buena comunicación, y también de los medios para no presionar
indebidamente a los jueces. Y en esa misma conferencia, el periodista Blanc de Buenos Aires señalaba que lo que debemos hacer es tratar de construir un espacio de convergencia profesional, de respeto y de confianza mutua, que contribuya a comunicar mejor la tarea de los jueces y que le dé elementos a los periodistas para informar mejor al público. En efecto, en este equilibrio con la prensa debemos tener el cuidado de no caer en la tentación de fallar más allá de las pruebas en base al juicio paralelo de extramuros. En relación al Centro de Información Judicial Argentino, por tenerlo más cerca que el español al cual también podríamos aludir, decía el mismo juez Sudera: la creación, el funcionamiento y la mejora constante que uno ve en el trabajo diario del Centro de Información Judicial es un gran paso adelante en esta relación, que fue más difícil de lo que es ahora, pero nunca va a ser fácil. Y luego acotaba: el centro supone haber admitido que los jueces ya no hablan solamente por su fallo, y adecuar la imprescindible tarea de la justicia a los tiempos y los modos de la información que toda sociedad que se pretende democrática hoy lo demanda. ¿Qué duda cabe que los medios de comunicación son canales ineludibles de contacto entre las instituciones y la sociedad? Es indispensable entonces el despliegue de verdaderas políticas institucionales de largo plazo que tiendan al acercamiento del Poder Judicial con toda la sociedad. Siguiendo esa misma línea de opinión, estimo personalmente que la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial debe convertirse en un centro de información a nivel nacional, pero descentralizado, ya que un centro de información permite que la transposición que existe entre el caso y la noticia judicial pueda ser llevada con claridad, transparentando las decisiones, entregando lineamientos generales. Hay algunos que dicen que para evitar la farándula judicial en televisión proponen cámara única y fotografía única, donde los medios deban colgarse a las imágenes oficiales, lo cual impediría el acoso mediático sobre víctimas, testigos o imputados. No sé si esta será una solución, pero es lo que en algunos medios se señala. En cuanto a la forma de entregar la información, la vocería no profesional, como la que hacemos los voceros ministros, no tiene una receta única, ya que depende de las características personales de cada cual de nosotros, de cómo abordamos la tarea, lo que hace en todo caso desde la perspectiva de las habilidades blandas de cada uno. Recuerdo que en una capacitación con la periodista doña Mónica González, con esa asertividad de la cual ella hace gala, de la cual los chilenos no nos caracterizamos, criticó a uno de los que estábamos ahí, ya que en las 2 horas que llevábamos trabajando no había dado ninguna opinión. Sin embargo, quienes conocíamos a ese estimado judicial sabíamos que se caracterizaba por su parquedad. ¿Dónde estaba el problema? En la selección del vocero, que no puede depender del lugar en que ocupen el escalafón, ni en el que es más lucido en su fallo, sino que, como he dicho, deben escudriñarse las habilidades blandas de quien tendrá la vocería. Por lo mismo, estimo que los jueces voceros debemos ser una transición para llegar luego al vocero profesional, un comunicador, un periodista. Como decía al principio, cuando nos iniciamos en la judicatura, en el caso de este juez que habla, acabo de cumplir 40 años en el Poder Judicial, entre otros paradigmas, escuchábamos que los jueces hablan a través de sus fallos, que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Lo que uno ahora escucha es que lo que no publican los medios no existe. El periodista sabe que ese es el axioma que impera y que a él como profesional
le corresponde la búsqueda de la información verídica sobre la actividad jurisdiccional. Y nosotros somos los llamados a proporcionarla o al menos a colaborar en esa entrega. Uno lee los diarios, pero mayoritariamente al ver y escuchar las noticias televisivas se da cuenta que la información es entregada profusamente por los otros intervinientes y la mayoría de las veces cuestionando la decisión judicial. Tampoco debemos caer en la paranoia de creer que los periodistas buscan aquella noticia truculenta que nos denigre como jueces. Debemos asumir que el periodista busca la noticia que impacta. Luego, en lo que debemos colaborar es en entregar la información más completa posible para que esa noticia sea reflejo de la verdad procesal. La publicidad de los distintos procedimientos no ha colocado una disyuntiva distinta. Lo que pasa en la sala de audiencia está transparentada, es escuchada y vista por todos, y lo que allí ocurre es transmitido luego por la prensa, la cual hace la encuesta de lo que allí sucedió. Lo que no puede ocurrirnos es que nos convirtamos en jueces polillas o estrellas, como tampoco que sigamos siendo jueces topos. Tenemos que acceder a que la televisión y los reporteros gráficos entren a nuestra sala, compatibilizando entonces el derecho a la información con la seriedad de lo que allí debe acontecer y con el respeto a las personas. En mi caso personal, lo que hago es permitir las tomas al inicio de la audiencia para luego continuar con ella. Reconozco que esto puede criticarse como insuficiente y sostener que las cámaras deben estar presentes durante todo el desarrollo del juicio o de la audiencia, pero también es cierto que las audiencias son muy largas para mantener a los inquietos camarógrafos y fotógrafos dentro de ellas. No podemos olvidar, como ya lo insinué, que los jueces pueden ser influenciados por la información de prensa y aquello desviar sus decisiones. En el seminario español a que he hecho referencia, al inicio se sugirió una fórmula muy básica para no confundir a nadie y que debieron usar, según ellos, todos los intervinientes en el proceso, la expresión supuesto en vez de presunto. Los jueces deben ser independientes al entorno del juicio y su decisión debe fundarse en lo que se acredite, no en lo que los interesados puedan desear. Debemos hacer hincapié en nuestra vocería que hay resoluciones que son provisorias y que en su gran mayoría ya son recurribles, por el cual el juicio no está terminado mientras no se dicte la sentencia de término. La vocería judicial está circunscrita al contacto juez-periodista, pero no es la única herramienta de comunicación con la comunidad. La comunicación de tribunales, y me pareció así también entenderlo del discurso del señor presidente, debe ir más allá. No estamos en el norte de Europa donde la educación llegó a todas las esferas de la sociedad. Permanecemos insertos en un continente, en un país con falencias importantes de educación. Entonces, la comunicación que fluye desde los tribunales tiene que también ser un vehículo de enseñanza, de instrucción, sea a través de las juntas de vecinos, de los liceos, de los colegios, de las escuelas u otras organizaciones intermedias. En Talca, desde hace un par de años, el presidente recibe mensualmente a un curso de una escuela rural. Se les hace una pequeña reseña de nuestra función, se les muestra y explica las distintas dependencias de la Corte y se le ofrece un desayuno, y es bueno decirlo, de costo del presidente. El año pasado hemos firmado un convenio con la Seremía de Educación para el desarrollo de otras actividades. Está bien que el juez en el estrado, algo a contar. Hoy día a las 8:30 de la mañana, antes de venirme para acá, recibí en audiencia a la abogada Nuri Plaza de un organismo que se llama Creta, no me acuerdo en el instante, de Talca, en la cual me piden la colaboración para audiencias radiales a objeto de tratar cómo la jurisdicción, más allá de los juicios de divorcio, también protege a la familia. Quedé conversarlo nuevamente el lunes para ver cómo podíamos hacer esto.
Está bien que el juez en el estrado guarde la compostura y la seriedad necesaria, pero tampoco es obligación tener siempre una cara agria, recordemos a Calamandrei. Debe ser cortés, cercano. Lo que puede parecer una perogrullada, ya que es obvio que debe ser cortés, pero la experiencia nos demuestra que a veces es bueno y necesario reiterarlo. Los jueces no podemos pretender que la gente nos quiera. No es eso lo que buscan ni lo que deben buscar los jueces. No podemos pretender, como los médicos, que el justiciable nos bese las manos cuando termina su pleito. Pero sí debemos colocar todo nuestro esfuerzo en que los justiciables nos crean, que nuestras decisiones respondan a lo que ocurrió en el juicio. Nunca he admitido que los jueces seamos apóstoles. Por lo menos en el caso personal, si lo hubiera pretendido, me habría incorporado a un convento. Somos seres humanos que con inteligencia, estudio y razonabilidad dedicamos nuestra vida a decir el derecho, y entonces deben vernos estudiosos, dedicados y aplicando el derecho a la gente. No somos jueces para la academia, ni para satisfacer a determinados grupos intelectuales o de poder. Eso lo debemos traducir en nuestras decisiones y hoy día en el comportamiento de las audiencias, ya que es una forma de comunicar. El señor presidente decía que teníamos que tener temor de los denominados juicios paralelos. En verdad, estos juicios paralelos son quizás la expresión más problemática de la relación entre la prensa y la justicia. La fijación en la opinión pública sobre la existencia o inexistencia de unos hechos, como de la responsabilidad o no responsabilidad de una persona, suelen poner en serios aprietos la independencia e imparcialidad de la justicia, como los derechos de las personas involucradas. Observamos que en algunos países, en muchos casos de alto impacto público, las estrategias de defensa incluyen una línea de trabajo mediática, contratando incluso empresas especializadas en la materia. Podría señalar muchas cosas más que me han correspondido dentro de la vocería como ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, pero creo que es suficiente para que ustedes tengan una opinión de este modesto ministro que desde una corte de provincia trata de hacer lo que a veces solo se ve en Santiago. Muchas gracias.